puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Hola, Dios te bendiga. Espero que estés disfrutando este tiempo de estudio, de poder profundizar en los diferentes temas vinculados con la resolución de conflictos. Bienvenido a la unidad número 6. En esta unidad vamos a estar viendo los diferentes recursos que tenemos a disposición como mediadores. Por un lado vamos a ver el tema de las habilidades que un mediador debe tener para ser efectivo en su tarea. En primer lugar, como una primera habilidad es la posibilidad de desarrollar lo que se conoce como la escucha activa, donde el mediador aprende a escuchar a las personas con empatía, con afirmación, donde el lenguaje verbal es importante, pero también el lenguaje no verbal es importante. Todo comunica de parte de nosotros hacia las personas que tienen dificultades, y entonces poder ser empático y reflejar afirmación, acompañamiento en la escucha activa es sumamente importante para el mediador. En segundo lugar, es importante que el mediador aprenda a desarrollar lo que se conoce como la comunicación asertiva o recursos vinculados con la comunicación asertiva. Es decir, la posibilidad de saber decir las cosas de tal manera que uno pueda expresarlo en forma franca, directa, sincera, pero sin ofender a la otra persona ni generar una reacción defensiva. En tercer lugar, vamos a ver que es importante que el mediador aprenda a desarrollar creatividad para responder, por un lado, a planteos, situaciones que van surgiendo en el acompañamiento, en las intervenciones, pero también la posibilidad de tener creatividad para generar en ese acompañamiento en las personas que están siendo acompañadas diferentes actitudes o cambio de actitudes o situaciones que pudieran mejorar a la relación de las personas que están en el conflicto. En cuarto lugar, como otra habilidad más que el mediador debe desarrollar es el manejo de las emociones. En primer lugar, la necesidad de aprender a conocerse a sí mismo y a la vez aprender a manejar sus propias emociones frente a las situaciones que de pronto tiene que acompañar. A veces el hecho se da de tal manera que uno se siente identificado con la persona por sus propias experiencias, sus propias realidades, y de pronto no hay manera de despegar las emociones personales con las emociones de aquellos que uno acompaña. Entonces es importante aprender a manejar las emociones propias y luego a partir de allí también poder canalizar las emociones de los demás y también las emociones del contexto, del ambiente en donde se desarrolla la intervención o el acompañamiento. En esta unidad no solo vamos a ver el tema de las habilidades del mediador, sino que también vamos a ver diferentes estrategias que el mediador tiene a su disposición. Solamente vamos a mencionar algunas a modo de ejemplificar la situación. En primer lugar, vamos a ver que el mediador tiene a su disposición la estrategia de cambio de perspectiva. Esta técnica es muy productiva en la posibilidad de cambiar el enfoque de la otra persona, es decir, que puedan verse entre ellos ya no como rivales, enemigos que están en pelea, en situaciones de rivalidad, sino más bien ir viendo la posibilidad de que puedan verse mutuamente como personas que comparten intereses en común, situaciones en común, y en el fondo que podrían llegar a ser aliados para de pronto resolver determinadas circunstancias o situaciones y que tienen que ver con el conflicto. En segundo lugar, como una segunda estrategia
que el mediador puede tener a su disposición es la posibilidad de insertar pequeños cambios en el conflicto o en las personas para poder transformar la realidad del conflicto. Otra técnica o estrategia que el mediador puede tener a su disposición en ese contexto es la posibilidad de insertar dentro de la comunicación una variable distinta. Cuando, por ejemplo, el diálogo se estanca y entra en una especie de limbo o de círculo vicioso donde la comunicación es improductiva, no se avanza, entonces el mediador puede insertar alguna variable, algún tema alternativo para salir de ese estancamiento. En cuarto lugar, el mediador puede tener como estrategia también el concepto de retroalimentación positiva. Cuando estamos hablando, dialogando, compartiendo, la comunicación tiene un ida y vuelta. Entonces, mientras uno habla, el otro escucha. Y antiguamente se mencionaba que uno era el sujeto activo y el otro era pasivo, pero en realidad en la actualidad ambos son activos. Y la referencia es que el que habla comunica verbalmente, pero el que escucha de pronto también está comunicando en forma no verbal, porque está haciendo gestos, está mirando, está demostrando algo, y a esto se le llama retroalimentación, cuando se devuelve la comunicación. Uno escucha y luego responde, reacciona, retroalimenta a la comunicación. En este caso, el mediador puede escuchar primero y luego retroalimentar con una variable positiva, diferente, que ayude a salir del estancamiento o de la situación de retroceso en la resolución del conflicto. Entonces, poder retroalimentar positivamente ayuda a salir de esa situación paralizante y poder avanzar en la resolución del conflicto hacia otras etapas, introduciendo de pronto variables diferentes. Y en quinto lugar, como una quinta estrategia o técnica que puede ayudarnos a avanzar en la resolución del conflicto, es el reencuadre del conflicto o el refragme, así también se conoce de esta manera. Y tiene que ver con la idea de que todos nosotros vemos una realidad recortada desde un marco de referencia y interpretamos esa realidad desde ese enfoque, desde esa perspectiva. De modo que hay elementos que son primarios y tiene que ver con lo que vemos, y hay elementos que son secundarios y sabemos que están por allí, pero no los vemos directamente. Entonces el mediador tiene la posibilidad de reencuadrar el enfoque de las personas y ayudarles a ver cosas que ellos no están viendo en primera instancia. En otras palabras, tiene que ver con el desafío de sacarle del campo de lo obvio, de lo común, de lo cotidiano, y llevarlo de pronto a otro enfoque, a otro marco de referencia que les ayude a ver la perspectiva desde otra realidad. Así que estas son las herramientas que de pronto el mediador tiene para acompañar a las personas que pasan por situaciones de conflicto. Son algunas de las herramientas, hay muchísimas más, solamente les compartimos estas para que puedan ver que hay recursos disponibles y que podemos utilizarlos alternativamente según la situación, las circunstancias, y que podemos sondear inclusive en el campo de la resolución de conflictos, en los campos sociales, en los campos de la comunicación, diferentes herramientas que nos van a servir para poder acompañar a otros en la resolución de conflictos. Quiero animarte a seguir adelante, a poder integrar los contenidos que estamos viendo en esta unidad número 6, a través de los trabajos prácticos, las tareas, a través del autotest también, y de esa manera puedas avanzar en tu formación. Ya estamos llegando prácticamente al final de la cursada y espero que lo estés disfrutando. Un abrazo grande, que Dios te bendiga y seguí adelante, especialmente aplicando estos contenidos a tu vida personal y a tu vida ministerial. Que Dios te bendiga. Puedes tener paz en la
aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará